no voy a tratar de tomar mucho tiempo. Les animo, ahora sí voy a entrar en algunos detalles que se mencionó y para los que se pueden quedar, se va a volver muy interesante, eso sí les puedo prometer. No importa de dónde venimos, en cuál país naciste, bajo cuál ideología, todos los seres humanos, aunque hay diferencias entre nosotros, compartimos las mismas preguntas existenciales básicas. La primera es orígenes, de dónde venimos, y eso es algo que se ha hablado ya en esta hora mucho. Número 2, significado, cuál es el propósito de esta vida. Número 3 es moralidad o ética, qué es lo que debemos hacer como seres humanos. Y número 4 es destino y finales o fines. Hacia qué fin estamos rodando y cuál es el destino que nos espera después. No solamente en mi vida, sino como raza de seres humanos. Así es donde vamos. Y como vi, hay una carrera que trata con peligros, yo me imagino que trabajan mucho en eso. Y la cosmovisión que tiene uno va a dictar la manera que se debe lógicamente responder a esas preguntas. Como se ha citado mucho en esta tarde Richard Dawkins de Oxford, él siendo un estricto naturalista, su manera de responder a orígenes, aunque él admite que no sabe de dónde viene la vida, pero él es estricto naturalista que no sabe de dónde viene la vida, ya que la manera que responde a orígenes, como todos solamente pertenecemos al mundo material. Él dice en cuanto a destino, no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto, no va a suceder. Aprovecha al máximo la vida que tienes, vive al máximo. Eso es por supuesto el hedonismo de los griegos. Y entonces vamos a ver cómo el estricto, voy a hacer un contraste en este momento entre, por favor entiendan esta parte, entre el estricto naturalismo o materialismo y teísmo, o incluso el Dios de la Biblia. Voy a hacer un contraste, voy a tratar de ser justo en eso, y no se puede dar una explicación exhaustiva de este tema, solamente vamos a ver algunos puntos. En cuanto al naturalismo, materialismo estricto, ¿de dónde venimos? Pues eso es una pregunta que usualmente se puede decir, y se dijo ahorita, tenemos evidencia que la ciencia responde. Sin embargo, la ciencia tiene varias categorías y el método científico que más quizás se usa en esta universidad, en la biología, toma el uso del método científico de experimentos observables y reproducibles. El problema con decir que con la ciencia puede responder a orígenes es que no se puede reproducir ni se puede observar el pasado ni el comienzo. También tenemos otra categoría de ciencia que es la ciencia histórica, y es el uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados. Y obviamente, especialmente si eres materialista, no puedes usar la ciencia histórica para hablar de orígenes de la vida en planeta Tierra o el origen del cosmos, porque se requiere de documentos, y los Homo sapiens sapiens supuestamente evolucionamos hace 200.000 años en un universo de 13.8 mil millones de años. No creo que les tengo que explicar por la que no debemos tener documentos en un sistema estrictamente naturalista. Por eso no se puede usar la ciencia histórica tampoco para eso. Por eso se trata mucho con una filosofía, y la evidencia no te lleva, la evidencia nunca es neutral. Todos tenemos una cosmovisión, tú tienes una cosmovisión aquí, no existe ser neutral, sea el estricto materialismo es uno, y el naturalismo tiene como su trasfondo, su respaldo, ateísmo, en el cual tiene dos pilares. Un número uno es que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Número 2, todo puede, de hecho, debe explicarse por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. En otras palabras, se busca origen y propósito todo dentro del cosmos, dentro de la misma materia. Y no puede en este marco, si es para un estricto naturalista, digo, existir algo que transciende lo material, como Dios, por ejemplo. Como el difunto Carl Sagan, muy renombrado astrofísico en los Estados Unidos, acuñó este término que muchos en el materialismo usan: el cosmos es todo lo que es, o lo que fue,
o lo que será alguna vez. El cosmos es tu madre, es tu padre, es tu Dios es tu Salvador. Por ende, para explicar orígenes, desde este marco se ha hecho lo que se llaman modelos de orígenes. Solo hoy tenemos modelos de orígenes. Si eres evolucionista, partes de un modelo de orígenes. ¿Okay? Y el modelo de orígenes actual, ahora en el lapso de vida de todos, creo que estamos aquí, nadie aquí es muy avanzado de edad, es el Big Bang. Y el Big Bang postula lo siguiente: en el principio hubo absolutamente nada, o menos lo tenemos que dejar en nada porque no es observable. Y de la nada entró hace 13.8 mil millones de años singularidad cuántica. Y es un punto que llevaba supuestamente toda la masa del universo, y en cuanto entró a la existencia tuvo una expansión repentina. Ahora, yo tengo problemas con este modelo, pero ahora lo quiero defender por un momento. Muchos que rechazan la teoría del Big Bang lo hacen por un problema epistemológico, que es incorrecto. El nombre Big Bang le fue dado a este modelo para burlarse de él. Este modelo no enseña una explosión, porque se dice mucho cuál explosión pudiera poner orden. Las explosiones hacen desorden. Pero el modelo del Big Bang no es una explosión, es como una expansión repentina, como, hágase cuenta, como un globo, así. Pero después, cuando se adoptó este modelo, después del descubrimiento de que el universo se está expandiendo, después de que se lo aceptó, se le quedó el nombre. Ustedes saben cómo pasa eso. Me imagino, no sé cómo es aquí en Chile. Mi esposa es mexicana, vivo en México, y en México casi nadie tiene el nombre que les dieron sus padres. Todos tienen apodos ya, y son muy chistosos. Este apodo se le quedó pegado a este modelo. Como dijo Stephen Hawking en esta entrevista con Reader's Digest, que antes de la singularidad cuántica hubo absolutamente nada. Hasta ahí estamos, al menos ahorita, que convencionalmente creído que hubo absolutamente nada. Y eso nos debe llevar a una pregunta filosófica, de hecho. ¿Qué es la nada si la nada produjo todo? Fue el evangelista Jonathan Edwards del siglo XVIII, citando a un filósofo desconocido, que dijo: la nada es, porque para definir la nada es muy difícil, si te das cuenta, sin usar la palabra nada en la definición, si no haces un argumento circular. Entonces la nada es aquello con que sueñan las rocas cuando duermen. Y si lo piensas por un momento, entrando aquí vi un enorme peño, una roca aquí sobre el agua, y pensando con qué está soñando esa roca en ese momento, pues absolutamente nada. De alguna manera, en otras palabras, entró la singularidad cuántica. Y tenía que romper las leyes de la termodinámica, todo, para que entrara a existir. De alguna manera está aquí. Pero antes de allí, como dicen, es algo no observable, así que hay que dejarlo ahí por ahora. Pero al entrar en la expansión se formaron los primeros elementos, hidrógeno, helio, litio, y la teoría queda que hace alrededor de 10.000 millones de años se formaron las primeras estrellas, que se llaman población 3, los elementos más livianos, y en sus hornos nucleares después se deben formar elementos más pesados que tenemos hoy. Esto no es tan fácil como se puede dejar creer. Incluso Neil deGrasse Tyson de la serie de Cosmos es quien dijo en 2014, el astrofísico renombrado, que si ninguno de nosotros supiéramos desde antemano que las estrellas existieran, la investigación de primera línea ofreciera muchas razones convincentes de la razón por la que las estrellas nunca pudieron formarse. Ustedes entienden exactamente lo que está diciendo. Si yo como astrofísico no viera las estrellas, yo enseñaría que la existencia de una estrella sería imposible por procesos naturales. Así que abundan las teorías de cómo se formaron, pero la vamos a dejar otra vez así, que de alguna manera se formaron las estrellas. Y en este modelo, hace 5.000 millones de años, una estrella muy pesada o más pesada se formó. Es una estrella que queremos mucho porque es el Sol. Y alrededor del Sol había unas masas fundidas orbitando el Sol, y hace 3.8 mil millones de años nuestra masa se enfrió suficiente para tener atmósfera, y
para explicar el agua, como llegó aquí, una teoría es que un meteorito llevaba los elementos o el agua y al pegar la tierra nos dio 70% superficie de agua. Y ahora hay mucha agua subterránea también que estamos descubriendo en cristales y en el vapor de volcanes. Pero hay mucha agua en el planeta Tierra líquida. Ya con agua, atmósfera y rayos solares, si esto fuera el planeta Marte, ya estuvimos muy contentos porque vamos a buscar vida. Se cree que eso es lo necesario para vida. Y los biólogos aquí, lípidos, glucosa, ADN, proteínas para la vida, necesitas buscar una manera para tener esos 4 elementos. Y ya con esos elementos en un microbio, una molécula autorreplicante, la teoría va de que se ha hablado hasta ahorita de la evolución, quizás un estilo darwiniano o darwiniana, en que a través de millones de años el más apto sobrevive y los cambios quizás se logran a través de mutaciones, etc. Y toda planta animal sale de este árbol y aquí estamos tú y yo. Así que realmente todos somos en ese sistema producto del cosmos, como dice el astrofísico Lawrence Krauss. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution, weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway. Y nuevamente, hay que dejar algo muy claro aquí. Voy a hacer un breve contraste con estricto materialismo y el cristianismo o la Biblia, por decir. No estoy hablando de creyentes que creen en la evolución. Esto es otro asunto como aparte, y quizás hay muchos aquí. Así, yo solo estoy haciendo un contraste entre materialismo y creación, no más, ¿ok? Pues, en cuanto al origen de la vida, como hemos dicho, sabemos que en 1859 Charles Darwin escribe su famoso libro que le tomó 10 años cambiar el consenso de los científicos para un árbol evolutivo de la vida donde la línea horizontal superior representa el día de hoy, y cada nodo de ese árbol es una clase de vida, y si se pudiera mirar hacia atrás se formaría como un tipo árbol que tiene una raíz en común. Y ya se había mencionado, pues no se puede nada más hacer dibujos en papel para formar una teoría. Hay que buscar evidencia, y la evidencia de hecho viene después de la formación de la teoría. Por ejemplo, lo que se mencionó en vestigiales, vamos a ver uno muy importante. Ustedes viven aquí al lado del mar, eso es apropiado. El pelvis y cuarto trasero de una ballena son muy pequeños y no los usa para caminar, y es el animal bipolar, porque según la teoría, primero se formaron en el agua y luego subieron a la tierra, usaron 4 patas y al final volvieron al agua. Ya que no está usando esos 4 traseros, se están encogiendo y ya perdieron su función. Eso se ha usado mucho para un órgano vestigial. Y lo que se menciona del apéndice y también del cóccix, que es esa parte de la inferior de la columna vertebral. Antes fue una cola, porque nuestros antepasados columpiaban en los árboles. Y ya no que estamos en los árboles usando esa cola, se está encogiendo, eso es lo que queda de esa cola. Otra evidencia que se ha usado, se sigue usando mucho, es la homología. La homología son patrones similar en la creación. En la naturaleza, como pueden ver el brazo humano, hemos puesto colores, igual como un libro de texto de biología del primer año universitario, para mostrar los patrones. Si vamos a la parte superior e inferior, podemos ver un patrón de un hueso, 2 huesos, y luego el amarillo, conjunto de huesos, y luego dígitos. Y si ves al perro, vas a ver el mismo patrón. Y si ves al ave, ves el mismo patrón, y la ballena tiene el mismo patrón.
Así que estos parecen ser muy buenas evidencias para decir que tenemos antepasado en común, porque vemos un patrón en común. No solamente órganos vestigiales, sino también tenemos patrones similares en la naturaleza. Y Ernest Haeckel publicó esta que se encuentra hasta el día de hoy en muchos de los libros de texto de las universidades de recapitulación, todavía soy gringo, tengo que decir eso, es difícil, embrionaria, en cual se pueden ver muchas etapas idénticas embrionarias. Si puedes ver los primeros días después de fecundación, y luego tú puedes ver que las diferencias empiezan a desarrollar hasta después, en el desarrollo embrionario. Otro más reciente es una similitud a nivel del ADN bastante sorprendente. Se publicó en 99% similitud entre el ser humano y el chimpancé. Con estas varias líneas de evidencia, uno ha de decir que, pues, como se ha dicho ya, tenemos mucha evidencia y esa es la manera que hasta el día se responde a la cuestión de orígenes. Como les dije, solamente estamos viendo tópica o como buscando como punto por punto. Aquí no estoy tomando 2 horas en cada punto, pero lo vamos a llevar a significado. Si eso es verdad, ¿cuál es el significado de la vida? Uno puede decir, pues cada quien debe buscar el propósito por sí mismo, es lo que se dice, es lo más común. Como dijo Carl Sagan nuevamente, los secretos de la evolución son tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio para nuevas especies. Así que la muerte llega a ser algo que es una limpieza étnica en este proceso evolutivo. Cuando el naturalismo en el occidente empezó a echar raíces muy fuertes, salieron muchos programas como eugenesia, como planificación familiar y otros que se basaban en ese sistema, como la fundadora Margaret Sanger. Debido a su materialismo, ella no vio un valor intrínseco en la vida. Como ella dijo, la caridad organizada en sí es el síntoma de una malévola enfermedad social. Nuestra civilización ha engendrado y aún engendra y está perpetuando cantidades numerosas de seres defectuosos, delincuentes y dependientes que constantemente se aumentan. La raza humana, la población humana, por muchos, se empezó a ver a la luz del materialismo, y luego lo que uno logra es lo que le da el valor, y los que no logran tienen un valor menor y son más una carga para la sociedad, para muchos de ellos. También Ernest Haeckel, el mismo que nos dio este plan embrionario, es quien escribió, me parece que el individuo con su existencia normal solo es un miembro temporario de esta gran cadena que como un vapor rápidamente se desaparece. La existencia personal individual me parece terriblemente miserable, pequeña, despreciable, según mi punto de vista solo fue diseñada para destrucción. Ahora, quizás no eres tan pesimista. Tú puedes ser evolucionista, decir, yo he encontrado el propósito para vivir el significado y por eso te quiero felicitar, ¿verdad? No queremos a gente deprimida aquí. Pero yo quiero desafiarte en que te preguntes por qué. ¿Cuál es la razón objetiva del cimiento por la que la vida tiene propósito? Y no solamente propósito, sino también valor. ¿Cuál es el valor de la vida humana? En 1966, basado en el trabajo de Darwin en su libro de 1871, El origen del hombre, Time Life Books publicó esta imagen explicando el origen de las razas humanas, y si le puedes rastrear, puedes ver, según este diagrama, tú y yo tenemos antepasados simiescos distintos y que se separaron en sus poblaciones y se evolucionaron a lo que estamos hoy, así que eso puede explicar las distintas razas. Pero esas razas, no como ven aquí, como los ven iguales, enseñado por 150 años desde la teoría, una jerarquía no igual. En Darwin, en su libro, su primer libro, del origen de las especies, Darwin no estuvo hablando mayormente de seres humanos. Pero él dijo, en un futuro lejano se aclarará el origen del hombre y su historia. Y en su libro de 1871, él dio una jerarquía desde los más civilizados hasta los africanos por debajo, y luego por debajo de los africanos los simios antropomorfos, y luego los monos por debajo.
y fuimos puestos en una jerarquía, más o menos, esa es la más popular, que a veces se sigue enseñando: caucasoide, mongoloide, negroide, australoide. Mi nombre es Joe, no es uno de esos, pero al menos es lo que así aprendí de niño, también me acuerdo de eso. Y esto provocó mucho racismo basado en estas teorías. Pero quiero aclarar algo. Ha habido racismo en todas las ideologías. El racismo es un problema del corazón del ser humano. No podemos echar la culpa a una ideología a la otra. Pero mi pregunta es si esto fomenta naturalmente el racismo, como Ernest Haeckel en su libro de texto, Historia de la Creación, volumen 2, cita un viajero que dice: yo considero que el negro es una especie inferior de hombre, y no he podido decidir cómo verlo como hombre y hermano, porque el gorila también hubiera que formar parte de la familia. En un libro de biología cívica, libro de texto de colegio, no de universidad, de colegio, estoy citando biología cívica, y esto es alrededor de 40 años después de que se popularizó la teoría de la evolución. Existen actualmente 5 razas en la Tierra. La mejor clase de todas es la raza blanca, representada por los habitantes blancos civilizados de Europa en los Estados Unidos. Y eso para mí, la verdad, es algo bastante triste, y puede que ninguna persona aquí esté de acuerdo con eso. Pero el desafío aquí es, si hay alguien que es estrictamente materialista aquí, hazte la pregunta: ¿por qué el racismo es malo? ¿Por qué? ¿Y de dónde vienen esas categorías de lo que es malo y bueno? Pues, cito una cosa más. En una entrevista con Richard Dawkins acerca de ese pesimismo que he mencionado. Debido a la idea de la evolución y la selección natural, algunas personas sienten que todo carece de sentido, tanto las vidas de los individuos como la vida en general. Su respuesta fue: si es verdad que algunos sienten la desesperación, pues qué mala suerte la suya. Si es la verdad y más les vale que aprendan a vivir con ella. Él también es muy pesimista, sigue siendo así, y así vende muchos libros, de hecho. Pero no todos son igual de pesimistas, como de su propia fundación, Gleb Tversky. Él no es tan pesimista, él es más optimista en la teoría de la evolución. Él dice: ¿qué tú dices que la ciencia no puede responder las grandes preguntas de la vida, y que es el trabajo del dogma religioso, verdad? Bueno, una oleada de investigación reciente en la psicología, neurociencia cognitiva y otras disciplinas ha explorado cómo descubrimos significado y propósito en la vida con o sin la creencia en una deidad. Así que nosotros, como personas seculares, podemos usar la ciencia para llenar ese vacío profundo en el abismo del estómago que viene de la falta de un sentido personal de significado y propósito. Podemos utilizar la ciencia para responder la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida para usted? Hay solo un problema con esto. En un sistema materialista no debes tener o reconocer un sentido de un vacío en el estómago y falta de propósito. De hecho, la palabra y categoría de propósito no existe en un mundo materialista. Fue un ex naturalista quien escribió Narnia, profesor de Oxford, C.S. Lewis, quien dijo: si todo el universo no tiene sentido, nunca habríamos descubierto que no tiene sentido. Así como si no hubiera luz en el universo, por tanto no hubiera criaturas con ojos, nunca deberíamos saber que era oscuro. La oscuridad sería sin sentido. Espero que puedan entender esa parte. El hecho de que tenemos significado y propósito en esa vida, espero que cada uno lo tiene. No queremos a nadie deprimido, pero a la vez te tienes que preguntar de dónde viene. Y de dónde viene la búsqueda por propósito. De dónde viene esa búsqueda en sí misma. ¿Y cómo afecta eso la moralidad o la ética, la tercera parte, en un sistema estrictamente naturalista? Ahora quiero hacer una pregunta que puede ser de mucho debate, pero no anticipen dónde voy con esta pregunta. Dame oportunidad, ¿ok? ¿Puede una persona estrictamente naturalista ser una persona moral o ser una buena persona? ¿Puede un ateo ser una buena persona? Pues me imagino que van a decir que sí, ¿no? Y hasta me corren si digo que no. Eso sería muy de mente cerrada decir eso. Pues le voy a responder de esta manera. En teoría sí, pero en práctica no.
Pero no se preocupen, ninguna persona de ninguna ideología puede ser en práctica una buena persona. Todos somos seres humanos y si tú crees que las personas pueden ser buenas personas en práctica, entonces deja de poner la chapa en tu puerta en la noche. Y hasta que lo hagas, entonces todos estamos de acuerdo que los seres humanos tenemos problemas en este mundo. Pero de acuerdo al naturalismo, al materialismo, les quiero animar a que se hagan otra pregunta mejor. Y la pregunta es, ¿por qué debemos vivir una vida moral? En un sistema materialista, ¿por qué debo vivir una vida moral? De hecho, ¿quién decide qué es lo correcto? De hecho, para decir, muchos dicen yo no creo en Dios porque existe tanta maldad, pero para que exista la maldad como una categoría, tiene que por consecuencia existir el bien. Por si no, es solamente ambiguo. Es malo porque a mí no me gusta. Pues, ¿saben qué? Entonces ser fiel a mi esposa es malo porque uno puede decir, ¿por qué quiero andar con otras mujeres? No, tienes que tener algún referente para decir es malo porque no es bueno. Y para tener ese referente tiene que existir esas dos categorías del bien y del mal. O no puedes decir que hay dos en categorías. Malo porque no tienes un referente para decir por qué no es malo. Es una perversión de lo bueno. Pero para que exista lo malo y lo bueno, tiene que existir una ley moral universal para distinguir entre los dos. Pero para que exista una ley moral universal, tiene que existir un dador. Pero si no hay un dador, si solamente somos material, entonces no hay una ley moral universal. Y yo creo que todos estuvimos de acuerdo con eso. Si eres un materialista o es estricto materialista, yo no creo que crees en las categorías de bien y mal como categorías objetivas. Y si no existe el bueno, no existe realmente la categoría de la maldad. Pues, si no te agradó esto, pues quiero decir que esto no vino de mi opinión. Estuve, de hecho, citando a Nietzsche. Nietzsche es quien en su poema del Dios ha muerto ha dicho, o del hombre loco, ¿no han oído hablar de aquel loco que con una linterna encendida en pleno día corría por la plaza y exclamaba continuamente, busco a Dios, busco a Dios? Como justamente se habían juntado ahí muchos que no creían en Dios, provocó gran diversión. ¿Se te ha perdido?, dijo uno. ¿Se te ha extraviado como un niño?, dijo otro. ¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha migrado? Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar esta tierra de su sol? Aquí está él hablando de eso. ¿Hacia dónde rueda esta hora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante, en todas direcciones? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? Y eso pues ya, él sigue y sigue y sigue eso. Y los que lo han leído, él usa muchas palabras. Pero el punto que él está dando aquí, y como dijo Dr. Phil Fernández, Nietzsche predijo que el hombre del siglo XX se maduraría. ¿Qué explico? Con esto quería decir que el ateo del siglo XX se daría cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios. Porque sin Dios no hay valores morales absolutos. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que en el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia humana. Y él estuvo diciendo filosóficamente Dios ha muerto, pero cuando la sociedad se entera de eso, ya no vamos a tener un arriba, un abajo, como estaba diciendo ahí. Pues si echamos un vistazo, los que hemos nacido en el siglo XX, me imagino que la mayoría de los estudiantes no, en el siglo XX hubo 123 millones de muertos en guerra genocida. Y fue el siglo que va a salir en la historia como el peor siglo de toda la historia humana. De hecho, es más que la suma de los 1900 años anteriores combinados, en solamente un siglo. Y Adolfo Hitler durante ese siglo tomó los escritos de Nietzsche a Mussolini en Italia y los usó para la justificación de la genocida que él hizo. Otra vez, eso solo estoy hablando de cómo unas personas han tomado el materialismo por lo que es y querido usarlo para llevar a esa conclusión.
Y al final, y eso es breve, destino. ¿Cuál es el fin de todo? ¿Cuál es el final? Pues el Big Bang no solamente habla del principio, sino también habla del final, en que lo que nos espera en el modelo del Big Bang se llama la muerte térmica. Y eso es cuando toda la energía utilizable del universo se va a agotar, así que la civilización se va a acabar, por supuesto, si eso sucede. Sigue, come, bebe, porque mañana morimos. Pues eso es lo que ofrece en Destino. Ahora quiero brevemente solamente ofrecer una respuesta bíblica. Y yo creo que se debe poder hacer esto porque esta es una universidad católica. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a orígenes? Pues alguien dijera, no metes la Biblia en eso, eso es religión. El teólogo católico del siglo pasado, G.K. Chesterton, es quien dijo, cuando entro en la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Y eso es verdad. Los cristianos son llamados a amar al Señor también con toda su mente. Y es dualismo decir que la religión, por decir, solamente se habla de portarte bien y amar al prójimo, y luego la ciencia habla del mundo natural. Eso es el dualismo, es un dualismo indebido. Así la Biblia habla de ambos. No es un libro de texto de ciencia, por supuesto, no me malentienden eso. El Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y solo les quise mostrar un ejemplo de eso. ¿Cómo puede, aunque esto es poesía, cómo pueden los cielos contar la gloria de Dios si no tienen cuerdas vocales? Y no lo estoy tomando demasiado literal, solo estoy tratando de provocar pensamientos sobre este punto. Dice el Salmo 33, 6 y 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Así que yo les quiero sugerir en esta tarde que todos los cielos, todo el cosmos, refleja la palabra por la cual fueron creadas. Y es la manera que cuentan la gloria de su Creador, que no solamente son procesos naturales sin intervención, sin el trabajo de un Dios creador no material, la primera causa eterna no causado que empezó la cadena de causa-efecto, dentro del cual tú y yo vivimos. Como en esta foto de Hubble, que muchos están disfrutando, especialmente la semana pasada con el agujero negro. Todo eso es algo fascinante. Es gracias a Dios por la ciencia para poder ya ver estas cosas cada vez más lejos, pero yo sostengo que cada una de esas estrellas cuenta la gloria de su Creador. Pero vamos a ir no tan lejos como las estrellas y mirar a la célula por un minuto. Tu cuerpo y mi cuerpo, algunos cuerpos más que otros, están compuestos de muchas células. De hecho, tenemos billones, y eso no es billion en inglés, billones en castellano. Sabemos que a veces hay malas maneras de traducir. Billion en inglés es millón. Entonces no se traduce literal. Entonces, de los millones de células que componen nuestro cuerpo, casi todos tienen los mismos 3.000 millones de pares de bases de ADN que componen el genoma humano. La totalidad de nuestro material genético es notable que cada uno de los más de 200 tipos de células en el cuerpo interpreta esta información idéntica de manera muy diferente, con el fin de realizar las funciones necesarias para mantenernos vivos. Sé que estamos viendo el universo o dentro de la célula. Yo estoy convencido que todo está proclamando la gloria de su Creador. Y dentro de la célula, como hemos dicho, aquí tenemos biólogos, así que ¿quién soy yo para enseñarles esto? Pero aguántame un minuto, por favor. Tenemos los dos compartimentos del ADN, la mitocondria y la fábrica de energía de la célula, y el núcleo. Y el núcleo tiene 3.000, un poco más quizás de 3.000 billones de pares de base, que forman genes que podemos usar como una ilustración, como decir palabras, por decir, que pueden ser leídos. Y aún con toda la tecnología que estuvo hablando el profesor Burgess, nunca hemos visto un automóvil que de repente da un parto en medio de la carretera, porque nuestra tecnología no es autorreplicante. Nuestra tecnología es muy limitada, de hecho. Pero el ADN sabemos que es autorreplicante. Pero es tan impresionante ver la manera que es autorreplicante
Número uno, por la velocidad. En un motor puede que va de 1000 a 1500 revoluciones por minuto. Si manejas muy mal, quizás llegas hasta 4000 y eso es peligroso. Pero esta replicación sucede a 10.000 revoluciones por minuto. Y lo interesante aquí es que ustedes saben que un lado doble hélice se lee en una dirección y el otro lado se lee en la dirección opuesta. Por ende, para hacer una copia, un lado se pasa por aquí, el otro lado se tiene que poner al revés, como pueden ver, por la manera que se lee. Y esto es a 10.000 revoluciones por minuto. Y es para mí muy impresionante pensar cómo puedes poner 2 metros de ADN en el núcleo de una célula. Por ende tenemos estas proteínas que nos hacen el trabajo de envolverlos como, perdón, es muy alto pero no tengo acceso a mi volumen, como hilo dental, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y realmente, no voy a dejar terminar, y ya cromosomas, pues realmente cuando se dijo que la evolución no se toma por fe, le quiero desafiar con mucho respeto con eso. Eso es más fe de lo que tengo yo como creyente. Porque no, tenemos fe, pero no hay fe, no toda la fe es ciega. Todos usamos fe. Ustedes usaron todos fe aquí. De hecho, en cada segundo de tu vida estás tomando fe, especialmente si eres materialista. Porque en un mundo materialista no tienes ninguna garantía que las leyes de la física van a ser iguales en un segundo de ahorita, si vamos a ir volando del planeta Tierra, porque se va a perder la gravedad. Porque como no entendemos ni siquiera cómo funcionan realmente, qué es lo que hace la masa tener una fuerza gravitatoria, solamente lo podemos medir, entonces estamos tomando por fe que no van a cambiar esas leyes. Pero la fe es bueno, todos lo están usando. Todos cuando se sentaron en sus sillas tomaron fe. No había ningún mecánico aquí empezar a sacar una cinta de medir y medir las patas, pesarte sobre una báscula y resolver la ecuación para saber si este cielo va a sostener su peso con su fuerza gravitatoria en medio o su centro en medio. No lo hicieron porque lo tomaron por fe, pero la fe no tiene que ser ciega. La fe puede ser una fe informada, y la fe informada es sentarse en una silla sin revisar cada aspecto primero, porque hemos de entender que la universidad no va a comprar sillas que no sirven. Y una empresa que hace sillas, si hacen sillas que no pueden apoyar peso, se van a quebrar, entonces no van a poder seguir vendiendo sillas. Así que es una fe informada que todos estamos usando. Y de hecho, hablando de vestigiales, esto no es una vestigial. Yo me atrevo a decirlo, pero es correcto. Eso se usa para cuando se cruza con otra ballena y se agarra otra ballena en el agua con estas. Tiene su buena función. Ya se mencionó la función del apéndice, no tengo que repetirla. El cóccix es un punto muy importante de conexión y de hecho, si no crees que tiene una función, a algunas personas se les han tenido que quitar el cóccix por un accidente o lo que sea. Y si tienes confianza, solamente si tienes confianza y si no están comiendo, pregunta a alguien que le han quitado su cóccix cómo le va cuando quiere hacer el baño. Le van a decir lo doloroso que es. Y ¿qué de la recapitulación embrionaria? Pues esto fue un fraude. Lamentablemente todavía está en muchos libros de texto. De hecho, el famoso embriólogo Dr. Michael Richardson dijo, este es uno de los peores casos de fraude científico. Es impactante descubrir que alguien que uno creía de ser gran científico fue deliberadamente engañoso. Me hace enojar. Lo que Haeckel hizo fue tomar un embrión humano y copiarlo simulando que la salamandra, el cerdo y todos los demás parecían iguales en la misma etapa de desarrollo, pero no es cierto, esas son falsificaciones. Así que aquí es como lo puso Haeckel, copió el humano aquí, pero ahora este mismo Dr. Michael Richardson, embriólogo, él tomó las fotos y ya son así. Lamentablemente, como se gasta mucho dinero editar un libro y copiar nuevos libros o publicar nuevos libros, yo hasta la fecha he visto eso en libros, al menos en colegio. Y eso es el verdadero aquí. ¿Y qué del ADN del chimpancé?
pues eso fue un supuesto 99% similitud. De hecho, se tomó por hecho que mucha de la información era igual, ya tomando por hecho la teoría de la evolución. Los estudios más recientes muestran alrededor de un 12% diferencia entre el chimpancé y el ser humano, y eso es alrededor de 400 millones de pares de base de diferencia a nivel nuclear entre el ser humano y el chimpancé. Eso es alrededor de esta cantidad de libros de información que te separa del chimpancé. Ahora, si quieres desafiar esto es público, pero si quieres desafiarlo, te quiero animar a que entren a esta página aquí, si lo quieren ver en castellano, aquí en inglés, y así se llama el artículo, las diferencias entre el ADN del chimpancé y el humano recalculadas, por Nathaniel Jensen, de Biología Celular de Desarrollo de Harvard. Y, si alguien quiere preguntar después, otra vez les muestro en la pantalla para que le tomen una foto. Son varios estudios muy detallados ahí que pueden ver. ¿Y qué de la homología, las similitudes en patrones entre la vida? Pues eso es un gran brinco, decir, el hecho de que tienen patrones similares quiere decir que tienen antepasados en común. Por ejemplo, estos 3 automóviles aquí, uno está hecho en Europa, el otro en Norteamérica y el otro en Asia. Todos tienen las luces, los focos enfrente, las luces de freno atrás, las ruedas al lado y las puertas al lado. Pueden ver patrones muy similares, y si los ponemos sobre el planeta Tierra, donde está Europa en un mapa, Norteamérica y Asia, ese es el Ártico aquí, no quiere decir que el hecho de que tienen patrones similares, quiere decir que una fábrica de autos en el Ártico, que luego empezó distintos antepasados a pasar fábricas aquí para hacer lo mismo. Solamente eso quiere decir que es un buen diseño. De brincar de homología a antepasados en común es tomar un gran brinco. Y eso es un brinco de fe, de hecho. Y no estoy culpando de eso, todos usamos la fe, solo queremos usar una fe informada, de hecho. Otro ejemplo es lo que a mí me gusta, muy personal, es este arte aquí de Diego Rivera. Como pueden ver, este pintor mexicano tiene el mismo patos, también colores, formas en común entre todo lo que pintaba. Pero el hecho de ver homología aquí no me apunta a una pintura en común de hace millones de años, sino solamente a una mente brillante en común. El mismo creador, el mismo pintor que nos hizo. Así que homología no es ningún problema para un creador, porque si le funciona un diseño, porque lo va a cambiar drásticamente entre todos. Pues, casi se acaba la hora. Así que quiero nada más mostrarles un par de cosas más y luego terminamos con preguntas y respuestas. Hablando de adaptación. La adaptación es un sorteo, una pérdida de hecho de variabilidad genética en la selección natural, por ejemplo, o selección artificial en el lado doméstico, como con los perros y caballos. La Biblia enseña que Dios creó a cada animal y planta según su min. Eso es una palabra hebrea, min, en Génesis 1. Esa palabra min se ha traducido en latín como genus, especie, por la Vulgata Latina, la traducción latín de la Iglesia Católica, es que eso se usó como la traducción de la Biblia por 1000 años. Pero en el hebreo, eso es como nivel de familia en nuestra taxonomía actual. Hay que acordarnos, la taxonomía, los zoólogos aquí, es de Carl Linnaeus, ¿de acuerdo? Y eso es de los últimos 2 siglos solamente. Y él usó los mismos términos latines para dar su taxonomía. Así que si es que Dios creó, si esta palabra es como nivel de familia, eso es exactamente lo que vemos hoy. Solamente experimentamos especiación dentro de la misma familia. Y un día en una universidad alguien me dijo, nunca hemos visto especiación. Les quiero animar a que estudien la pareja de Princeton, que estudian las Galápagos por un par de décadas. Sí hemos visto especiación, nueva formación de especies de pinzones que pueden aún cruzar con otras especies de pinzones y tener crías viables. De hecho, eso es un sorteo de información ya existente en su genoma. Por eso el chihuahua, el bulldog, también el labrador, el zorro, el dingo, el coyote, todos pertenecen a la misma familia con heterocigosidad en el principio que vemos aquí en la especiación dentro de cada familia, pero nunca se va a brincar una familia de otra. En otras palabras,
un creacionista no cree en que las especies fijas, en otras palabras, sino Dios crea un nivel de familia y la especiación sucede solamente un sorteo, una pérdida de variabilidad genética. De hecho, hace un mes yo publiqué este blog, más de 1000 científicos firman el documento Descent from Darwin, desacuerdo con Darwin. No particularmente ellos ya no creen en la evolución, sino no en la evolución darwiniana. De hecho, voy a citar de lo que se publicó. Somos escépticos respecto a las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana debe ser alentada. Y esta lista se hizo público desde Harvard, Johns Hopkins University y varios otros. Otra vez, no están saliendo del materialismo, no me malentiendan eso. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Pero es suficiente para que se agregue en una lista pública y se publica esta lista, cada uno diciendo, nope, no y no. Es hora de reconformar o reformar o reexaminar esta teoría. Pues esos orígenes y significado, pues según la Biblia, tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que tu valor es intrínseco. Sea que estás en silla de ruedas o sea que estás en las Olimpiadas corriendo y ganando medallas de oro para Chile. Tu valor no depende en lo que tú puedes lograr. Lo que puedes lograr por tu país, tu familia, tu patria, es algo bueno, por supuesto, pero no te da tu valor. Tu valor es algo intrínseco en sí por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Quiero citar a Charles Darwin aquí, que dijo los machos están más evolutivamente avanzados que las hembras. Eso fue una declaración muy interesante que él dio. Y les quiero también decir que la Biblia es lo que te da a usted, mujer, también un valor igual que el hombre, porque dice en Génesis 1, esta palabra aquí es Adam. Adam puede significar hombre, Adán, como el primer hombre, su nombre, o humanidad, y aquí significa humanidad. Y sabemos eso porque lleva dos subcategorías dentro del mismo, y es varón y hembra. Así que hombre y mujer a imagen de Dios, según la Biblia. ¿Y qué del racismo? La Biblia enseña que somos de una sola sangre, no existen razas humanas. Y eso es una verdad que ahora es pública. De hecho, por el proyecto Genoma Humano del año 2000, en el Dr. Venter, los científicos de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron recientemente que habían elaborado un borrador de la secuencia completa del genoma humano. Tengo que leer rápido. Y los investigadores declararon por unanimidad que hay una sola raza, la raza humana. Debido a migraciones que hemos tenido, se han aislado nuestros acervos genéticos y es por eso que cuando entré en el avión para llegar aquí, me hablaban los que trabajan ahí en inglés, solo al mirarme, a estereotipos que tiene la gente, debido a las poblaciones de donde venimos, pero todos somos de la misma raza. De hecho, solamente tenemos mayormente distintas combinaciones de melanina, de genes dominantes y recesivos de melanina. Así que quizás una Adán y Eva así puede darnos a través de epigenética y otros factores, nos pueden dar esto, como se ven estos mellizos aquí. Aquí, esto siempre me da risa porque no es ella, es el papá. Se ve medio confundido en esta foto. Como estos cuatro aquí podemos ver la diversidad genética, como en abril del 2018 National Geographic volvió a publicar los mismos resultados. Y terminamos con moralidad y destino. Ya que la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios, hay algunos atributos de Dios por los cuales somos responsables por cumplir. No tienes que tener la Biblia por ser responsable. Ya que somos hechos a su imagen, somos un espejo y Él está siempre ante nosotros. Puede que nos hemos engañado, pero Él está siempre ante nosotros. Y por eso sabemos que debemos amar. Por eso sabemos, aun si no tienes la Biblia, cómo debes tratar a tu prójimo. Porque fuimos creados a su imagen y por eso debemos reflejar esos atributos. Pues, terminamos. Destino. Al menos ya saben lo que ofrece la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo, quien murió por nosotros, ya que todos tú y yo
materialista, budista, agnóstico, cristiano, todos la hemos regado, como dicen en mi pueblo. No hemos vivido de acuerdo a la imagen de Dios. Sabemos lo que debemos hacer y sabemos que no lo cumplimos. Al diario lo quebrantamos. Según la Biblia, Él murió por nosotros, no para darnos un ejemplo, sino Él pagó la pena por nuestra rebeldía contra el Creador, por la cual fuimos creados a su imagen. Y también no solamente eso, sino resucitó de entre los muertos. Y yo sé que eso no es una charla para una defensa de la resurrección, solo les voy a terminar con una, de entre muchas. De hecho, tenemos más evidencia para la resurrección de Cristo, quizás 100 o 200 veces más que el mismo libro de Homero. Tenemos una pequeña cosa, es la inscripción nazarena por el emperador Claudio de los tiempos de Jesús. Todavía tenemos en existencia esta inscripción que dice: es mi decisión respecto a los sepulcros y tumbas que estos permanezcan intactos para siempre. Pero si alguien legalmente denuncia que de alguna manera se ha retirado los que han sido enterrados o ha movido las piedras que sellan el sepulcro, contra tal persona ordeno que un tribunal judicial que sufra la pena de muerte bajo el título de romper la tumba. Nunca en la historia había pasado eso, que alguien entra y roba cuerpos, o roba un cuerpo de un pobre que no tiene nada que robar. Ustedes saben, incluso de las películas de Tomb Raider, se roban los bienes de ricos. Pero porque alguien rompió un sello que tapaba una tumba, que todo el imperio romano no pudo encontrar su cuerpo. Eso es una de bastantes evidencias para la resurrección de Cristo. Y termino con esto. Les dije que Hitler llevó los escritos de Nietzsche, pero después de Hitler, en una parte de Alemania, quedó Konrad Adenauer encargado, y él, entre los escombros de la muerte y la vergüenza de Alemania, llama a un evangelista norteamericano, Billy Graham, y tuvieron esta conversación. Señor Graham, ¿cree usted en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Graham, algo sorprendido por su pregunta, contestó: por supuesto que sí. Y luego respondió el canciller Adenauer: Señor Graham, fuera de la resurrección de Jesús, no conozco otra esperanza para este mundo. Yo me he convencido de eso, no hay otra esperanza para este mundo. Y espero, yo sé que es un poco controversial lo que se compartió hoy. Yo creo que fue dado en buena fe, con respeto, y espero que sea algo al menos que pueden considerar. Les quiero dar gracias por su respeto, mucho respeto y aguante que han tenido quizás algunos. Y si quiere, volvemos a la sesión de preguntas y respuestas. Okay. Stuart, we're going back to Q&A. Aquí tenemos... No, soy yo. Otra vez para aclarar conceptos que no, me pareció que no lo abordaste del todo bien. ¿Ya? Ok, y yo acepto el desafío y voy a responder. Ok, el primer punto es el tema de cómo abordaste el materialismo de Darwin. Tú por un lado dijiste que tardó 10 años Sí. en publicar El origen de los hombres. No, dije tomó 10 años para convencer al consenso científico. Porque en su edición de 10 años después, él lo dijo, está en la edición. Claro, el tema es que él no publicó antes su trabajo, su obra cumbre, porque por presiones justamente religiosas. O sea, yo no quiero debatir la fe ni nada, porque no me parece que sea el punto. Pero sí me parece claro destacarlo. ¿Por qué? Porque tú estás como culpando al materialismo, o sea, como a Darwin como parte del materialismo, o tal vez te entendí mal. Sí, entendió muy mal. Cuando él publicó en 1859 su primer libro, él hizo varias ediciones, estamos de acuerdo. En la edición de 10 años después, él dijo: me tomó 10 años convencer al consenso científico en contra del fijicismo, de que las especies, Dios creó las especies fijas. Y con eso estamos de acuerdo con él, que Dios no creó las especies fijas. Ese es el único punto, que él tomó 10 años bajo su propia confesión para convencer el consenso científico. Y cualquier libro va a tomar eso, sea verdad o no, ¿verdad? Eso fue solamente el punto. Ahora, y estoy citando del mismo autor en eso. Ahora, en el otro punto que estoy echando la culpa al materialismo, el materialismo es una ideología.
Entonces, él no es una persona, estoy desafiando, entonces mi desafío va a usted entonces en este momento. Desde un marco naturalista, estrictamente materialista, entonces, ¿de dónde viene el bien y el mal? ¿O cómo se puede distinguir? ¿Y por qué debo ser el bien? ¿Por qué tiene que hacer bien? Sí. Defíname usted qué es hacer bien. Si ahorita levanto un bebé enfrente de ustedes y le degollo para su entretenimiento, ¿eso es bueno o malo? ¿Cómo? Si ahorita levanto un bebé enfrente de ustedes y digo esto es para su entretenimiento y luego le saco las tripas del bebé para que rían, ¿usted dirá que es un acto bueno o malo? Desde mi punto de vista, porque mi formación moral y ética diría que es malo. Ok, entonces Adolfo Hitler, ¿fue malo que él mató a 6 millones de judíos y los llamaba cucarachas? Fue malo también. Ok, pero en su sociedad fue bueno. Entonces si el consenso es lo que... no fue bueno. Pero o sea, por eso estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo, pero lo estoy desafiando, yo no creo que está escuchando lo que mismo está diciendo. En su sociedad el consenso es que fue bueno, entonces si la sociedad decide lo que es bueno o malo, porque usted dijo según yo, entonces yo lo estoy diciendo según ellos, estoy usando su mismo argumento, según ellos fue bueno. Entonces, ¿quién decide que fue malo? ¿Quién? ¿Usted? Yo creo que la sociedad no estaba... A ver, si vamos a remitir un poco de historia, la sociedad alemana estaba bajo una hambruna complicada, una situación complicada que permitió que un tipo como Hitler ascendiera al poder. Sí, y eso se llamaría la supervivencia del más apto, entonces el materialismo dijera que es bueno lo que sucedió. No, o sea, a ver, que Hitler haya tomado ideologías filosóficas de Nietzsche o del mismo Darwin, no significa que lo que dijo Darwin haya sido malo. Lo mismo, por ejemplo... No dije eso, perdón. Sí, quizás hubo un malentendido. No estoy tratando de manchar el nombre de Darwin aquí. Estoy hablando de la ideología, no una persona. Pero acá estamos hablando de ciencia, no de la ideología. Y toda ciencia se basa en una ideología. Usted la tiene y yo al menos lo admito. Discúlpeme, pero ¿Usted es neutral? ¿Usted es neutral? Entonces usted es infinita, eterna para saber lo que existe en todos los lados del universo en el mismo instante, aunque es finita y colocada aquí en medio de la Vía Láctea. Yo creo en lo que veo. Y la lógica que usó para llegar a esa conclusión, ¿qué color es? No, la lógica no tiene color. Y usted dijo que cree en lo que ve. Le estoy diciendo la lógica que usó para decir eso, ¿qué color es? Porque se está basando en leyes analógicas que no puede ver para decir que solamente cree en lo que puede ver. Lo que veo con mi mente, lo que pienso. ¿Ya? Pero un loco en el manicomio ve muchas cosas con su mente, no quiere decir que los ¿Usted cree que el loco que está en el manicomio está loco? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué creo que sí? Porque él es inconsciente del mundo a su alrededor, nosotros sí somos conscientes. ¿Y usted cree que yo pienso de la misma manera que usted, soy consciente del mismo mundo? Que usted y yo pensamos de la misma manera hacer cosas. No importa, cada cabeza no es un mundo. Hay una verdad que existe, no importa lo que diga usted y yo. Entonces, la verdad es relativa. No, lo que usted acaba de decir es una verdad absoluta. No. Si toda verdad es relativa, entonces lo que usted acaba de decir es relativa. De hecho, si usted va cruzando aquí en Chile la carretera y dice que no cree en automóviles, el automóvil no le va a importar lo que usted dice, le va a tropezar a uno. Usted me está hablando de cosas materiales y esta discusión va un poco más allá. Sí, pero nada más le estaba siguiendo la corriente. Bueno. Sí, pero no es para eso, y tampoco le respeto mucho, no es para debatir, nada más le quería responder. No, y lo otro, pero antes que me olvide, el tema de las razas no fue con el genoma humano. Fue en el año 2000, en medio del proyecto Genoma Humano, que terminó en el año 2003 por Craig Venter. No, le estoy diciendo que fue antes. ¿Por qué? Porque los genes de los seres humanos empezó a generarse antes, a investigarse mucho antes del proyecto Genoma Humano. En 1953, Francis Crick descubrió el sistema WLC del ADN que después antes pensaban que se pasaba la herencia por proteína o eso. Se descubrió el WLC en 1953. No fue hasta el proyecto Genoma Humano donde se declaró le estoy diciendo que no. Yo soy bióloga evolutiva y trabajo en mujeres, le estoy diciendo que Entonces, espere, déjeme terminar lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que el tema de las razas hace bastante que ya se sabe. ¿Por qué?
Por sencilla razón que los que estaban como negroides, usted está poniendo una clasificación más o menos del principio hasta principios del siglo pasado, le diría. Eso ya hace rato que se sabe que no es así. Entonces ahora es una cuestión de ver las predicciones de la teoría de la evolución y ver cuándo se Déjeme descubrió terminar que no. la idea, por favor. Lo que le estoy diciendo es que el concepto de razas se vino abajo totalmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó, pero más allá de una cuestión ideológica y ética, moral, que no está en discusión, se vio que la diversidad genética en hombres negros, o sea, y de africanos o descendientes africanos, es muchísimo mayor la variabilidad genética, aunque todos tienen la piel morena, que entre caucásicos o mongoloides. Entonces, por lo tanto, la definición de raza mediante el color de piel fue totalmente inválido, porque no es imposible. Yo le di fuentes del año 2000, yo le invito a que me mande fuentes de antes, y luego los voy a usar. El punto es que no hay razas, no importa el año, pero yo sí le di fuentes. Ok, yo se lo... Déjeme su email. Del proyecto, de los hallazgos del proyecto Genoma Humano, que en el medio del proyecto se publicaron. Esa información está antes. No sé con qué marcadores se lo debo, con qué marcadores genéticos, entonces, pero es antes. Como mi prójima, le quiero pedir que me mande esos estudios. Estupendo. Muchas gracias. Lo que le quería desafiar con el materialismo es que la lleve a su conclusión de la ideología. No estuve tratando de echar tierra a Darwin. Y él va a agregar una cosa. No sé cómo me entendió, pero va a agregar. I don't understand Spanish, so I don't know what was said. No entiendo español, pero por eso no sé lo que se había dicho. But I'll add something anyway. Pero voy a agregar algo de todas formas. It's good that some people have come who don't believe in creation. Es bueno que algunos llegaron que no creen en la evolución, en la creación. So I really respect that you came to hear another view. Así que respeto mucho el hecho de que llegaron a escuchar otra perspectiva. Because we don't often hear this other view. Porque no es frecuente que se escuche otra perspectiva. And we probably have to agree to disagree. Y quizás vamos a tener que estar de acuerdo o estar en desacuerdo. As a scientist, I believe there is no evidence for evolution. Como científico, no creo que existe ninguna evidencia para la evolución. But I respect that you and other people believe there is Pero such yo evidence. respeto el hecho que usted y otras personas como usted creen que sí. But one thing we can agree on, Pero algo en que podemos estar de acuerdo, sí, it is a fact, es un hecho, that thousands of scientists either reject or are not confident in evolution. que miles de científicos o rechazan o no están confiados con la teoría de la evolución. So I would encourage you to think, why is this the case? Así que les animo a que consideren el por qué es así el caso. And one other thing I would encourage you to think Y about otra cosa que le animo a que considere is this key statement. es esta declaración clave. One of the main reasons these scientists don't believe in evolution Una de las razones principales por las que estos científicos no creen en la evolución is that they argue adaptation is not evolution. es que argumentan que la adaptación no es la evolución. Because adaptation has limits to change. Porque la adaptación tiene límites en sus cambios. As we heard about dogs, Como hablamos de los perros, por ejemplo. there's a limit to how much it will change a dog, Hay un límite hasta donde puede cambiar un perro. and it's always a dog. Y siempre es un perro, resulta un perro. This is at the heart of the debate. Y eso está en el corazón del debate. So after this day, Así que después del día de hoy, I would encourage you just to think about that. solo les quiero animar a que lo consideren. But again, I'm very thankful that you came. Pero estoy a la vez, y yo también, muy agradecido que está aquí. Buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario y después una pregunta y que tiene que ver con el ámbito del lugar donde estamos, que es una universidad donde se hace ciencia y en ese aspecto se ha discutido mucho en base o a partir de las evidencias o los hechos, en particular aquello que se puede observar o no. Okay, so I wanted to make first a comment and then a question. So here at the university we deal with what is evidence, what can be seen or not seen. Luego, algo que yo no puedo observar, Something I cannot observe, y muchos filósofos lo han discutido, and a lot of philosophers have discussed. me puede llevar a la definición de que no existe, porque no lo observo. Can lead me to the definition that it doesn't exist because I don't observe it.
Sin embargo, por otro lado, puede ser que no tengo la capacidad para observarlo. But maybe on the other hand, I don't have the capacity to observe it. En el caso de científicos, In the case of scientists, no tenemos el instrumento de medición we don't have the instruments to measure. para observar un determinado fenómeno e observe incluso the medirlo. phenomenon. Y de esa medición poder generar un modelo And that what we measure can derive, we can make a model que me lleva a interpretar lo que está sucediendo. to interpret what we're saying. En este caso, el imitar a la naturaleza, And in your case, imitating what's in nature, la transformo, trato de entenderla en un modelo físico-matemático it's about the mathematics, physics, y trato de reproducirlo. and try to reproduce it. Y me veo limitado por mi capacidad And I find myself limited in my capacity de interpretar limitadamente lo que to ocurre, interpret limitedly what is occurring, pero también de implementar but also to eso que he implement observado. that is what has been observed. Entonces, en esos términos, In those terms, esta discusión entre ciencia y fe, this discussion between science and faith que creo que es tremendamente provocadora y útil para nosotros como científicos. and useful as scientists. Lo importante es que se dé el espacio What's important is that we're given space to do it, para discutirlo to discuss y it, respetar obviamente and respect, obviously, la opinión de cada uno de the nosotros. opinion of each one of us. Sin embargo, las evidencias con las que uno cuenta The evidences that one counts on sí deberían generar una opinión should make an opinion al respecto. about it. Lo que no debería suceder What should not happen es no tener una opinión al respecto. is not have an opinion about it. And Can I say something? sí, lamentablemente, especialmente en mi país de origen, su país de origen, muchos pierden su carrera si no aceptan el estricto materialismo. Así que la universidad, como se había dicho antes cuando empezamos, debe ser la unidad en la diversidad. Y por ende, como dice usted, estoy de acuerdo que no que la universidad tiene que decir tienes que ser un evangélico o un católico, no así. Pero se debe poder aún mostrar evidencias que apuntan a una primera causa eterna que empezó el sistema de causa-efecto dentro del marco que nosotros vivimos y luego dejar al estudiante llegar a su propia conclusión. Pero eso no es el caso. Eso no es el caso en nuestros días. Y yo conozco, les quiero animar a que vean un documental que en inglés se llama Expelled, pero creo que tiene subtítulos, por un judío, Ben Stein, que da asesoramiento al gobierno de Estados Unidos en sus finanzas y también es artista en las películas. Y en eso él da entrevista a varios profesores universitarios que fueron despedidos solamente porque ellos veían problemas con el materialismo. Así que eso es un triste estado donde hemos llegado. Y no sé si él quiere agregar algo a eso. I don't know if you want to add anything to that. Okay. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Thank you for the presentation, very interesting. Y gracias también por aclarar las críticas en un sentido respetuoso hacia los biólogos, porque en una primera instancia, digamos que como que sentí que era muy imperativa esa sugerencia de que los biólogos tendríamos que aprender un poco de Thank you ingeniería. for clarifying the part about biologists, because at the beginning it seemed like very imperative. What you're saying that biologists need to be good engineers. Or need to Porque igual, digamos que desde mi punto de vista la ingeniería tiene mucho de dogma, porque, qué sé yo, la tuerca si no entra en la placa, el ingenio no va a funcionar. La ingeniería en general busca soluciones precisas a problemas bien puntuales. engineering is very dogmatic, because if something doesn't fit, Entonces, lo que sí me parece inaceptable de la presentación, de las presentaciones, es que no se muestre la historia completa. Ustedes han dado evidencia que data de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, sobre todo respecto de la evolución paso a paso, en la que hoy en día está más que claro, y hay muchos exponentes, y por eso me extraña que el profesor, dentro de todo el bagaje de biólogos con los que ha conversado, no haya encontrado alguno que le dijera, por ejemplo, sobre la teoría de Stephen Gould, de la bifurcación o del equilibrio puntuado, por ejemplo.
o de los mecanismos epigenéticos que usted nombró al final de la presentación, como una especie de explicación que debería haber ido al inicio de la presentación. Entonces, desde ese punto de vista, considero valioso toda la discusión que se torna, pero me faltó que ustedes hicieran un esfuerzo por mostrar la historia completa y no un poquitito nomás. Ok, número uno, estamos hablando de las bases fundamentales de la teoría darwiniana. Usted mencionó de Stephen Jay Gould de Harvard, pero ¿cuántos biólogos aceptan esta teoría? Pocos. Entonces usted dijo que no estamos considerando los componentes actuales y dio un ejemplo de uno que no es actual en el consenso de la ciencia. Recuerde que la ciencia, a diferencia de la ingeniería, se basa en discusiones que van enriqueciendo todo. Sí, pero estamos hablando de la convencional ahorita, entonces no estamos aquí para cada pequeña teoría que no se ha aceptado. Es algo interesante también lo de Stephen Jay Gould, pero sí lo hemos considerado y esto fue más en algo de un sobrepaso. Pero no ha sido aceptado aún y Stephen Jay Gould ya no está con nosotros y su teoría vamos a ver hasta dónde llega. Y no sé si él quería comentar sobre eso. Just a brief comment, because I keep mentioning there are scientists who doubt evolution. Un breve comentario, porque yo había mencionado que hay científicos que dudan la evolución. People are unaware that some of the greatest scientists that ever lived rejected evolution. A muchos no están conscientes que algunos de los mejores científicos que han vivido jamás han rechazado la teoría de la evolución. So one example is James Clerk Maxwell. Un ejemplo es James Clerk Maxwell. Some people say he was the greatest scientist ever. Se han dicho que es el mejor científico que ha vivido. He joined electricity and magnetism. Porque él unió electricidad con imán. And he wrote against evolution. Y él escribía en contra de la evolución. Also Lord Kelvin. Lord Kelvin. Who was the father of thermodynamics. Padre de termodinámica. And he wrote several quotations supporting intelligent design. Y él escribió muchas citaciones apoyando el diseño inteligente. Another is Ambrose Fleming. Otro es Ambrose Fleming. Who came up with the left-hand rule for motors. Quien llegó a la regla de mano izquierda para motores. But today you don't hear the quotations from these Pero people. hoy en día no se habla de sus citaciones. And obviously today, obviamente hoy día, we have been picking our best evidence. Hemos estado eligiendo nuestra mejor evidencia. But obviously the same happens both ways. Pero obviamente lo mismo pasa en ambos lados. And so one of the things I wanted to emphasize. Entonces una de las cosas que quería enfatizar. The media don't mention the great scientists who believed in creation. Los medios no mencionan los grandes científicos que no creían en la evolución. Soy yo. Otra aclaración. El tema de Stephen Gould no es que no se haya aceptado 100%, se considera, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes están hablando del darwinismo puro, o sea, el gradualismo filético, y al menos la gente que estamos en evolución ahora, estamos considerando, o sea, sabemos que la evolución no es exclusivamente con gradualismo filético como Darwin propiamente dicho, ¿ya? Hay varios mecanismos en los cuales la evolución actúa, ¿sí? Por ejemplo, ahora se está hablando con los mecanismos epigenéticos que usted mencionó. Hay varios en que se piensa que actúa. Usted lo dijo de manera un poco automática. Bueno, como usted quiera. Por ejemplo, los mecanismos epigenéticos, bueno, muchos dicen, digamos que es como recuperar a Lamarck, ¿sí? La herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Otros que son más darwinianos dicen que en realidad, si bien son herencias de carácter adquiridos, no es como Lamarck lo planteó. Entonces hay todo un debate dogmático y filosófico que tiene que ver con la historia, con la filosofía de la ciencia, o sea, o de la biología, o de la evolución, como usted quiera. Eso fue el punto. ¿Sí? Es un, digamos, pero son debates como de detalles, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Y esta es otra cosa que me pareció que en las charlas ustedes estaban refiriéndose a la evolución, sí, como el gradualismo filético y sin tocar otras cosas. Sí.
Y lo otro que me quedó como pendiente es, para ustedes, ¿qué es la evolución? Ok, le voy a interpretar parte de su momento, pero le quería decir algo. En el sistema... yeah, okay. Yeah, she's saying, so you all keep basing this off of the old pure Darwinianism, but what about the old concepts today? Different ways of epigenetics, etc. Ok, diga algo breve y luego pero va a ser breve ya. En el modelo tolemaico de la cosmología griega, ustedes se acuerdan de eso del geocentrismo y que creen que había un esterioma, una bola de cristal alrededor de la Tierra que llevaba fijas las estrellas, pero luego se dieron cuenta que los planetas mueven en otra manera que las estrellas y se seguía modificando la teoría con epiciclos. Y a través de los años, siguiendo, hasta que terminan con cientos y cientos de epiciclos para decir, no, solamente esto ya no es el geocentrismo de antes, ya lo hemos modificado tanto. Entonces estoy de acuerdo que hay que modificar, ¿verdad? Pero solamente estamos diciendo hoy también que el hecho de que lo sigues teniendo que modificar, tenemos que quedarnos abiertos al hecho de que quizás fundamentalmente, sistémicamente, la teoría está equivocada, tal como el geocentrismo. No debemos tener hoy, 500 años después, un modelo del tolemaico de geocentrismo que tiene ahora 5.000 epiciclos, sino un día tuvimos que descartar toda la teoría incompleta y entrar en heliocentrismo. Así que al menos debe quedarse abierta, es mi opinión a eso. I would recommend to look at Nathaniel Jensen's book. He deals with the very latest concepts. Y también un libro se llama Reemplazando a Darwin, de Nathaniel Jensen, que les cité anteriormente de Harvard. Ese libro trata con las evidencias más recientes y todo lo que usted nos mencionó. Because he mentioned the point, Darwin didn't know about genetics. Y sí, como él menciona, Darwin no entendía la genética porque ni existía como disciplina hasta casi 100 años después de su vida. 40 con Mendel. ¿Mande? 40 años. No, está hablando de Gregory Mendel y lo que se perdió de él. Estoy hablando yo de 1953 en la WLIC. Estoy haciendo más referencia a eso. Entonces ese libro es bueno porque usted puede ver de un biólogo, y al menos ver ese punto. Lamentablemente no está aún en castellano, pero me imagino como bióloga puede leer en inglés. Y de hecho, le voy a enviar una copia. Pueden ponerse de acuerdo, le vamos a enviar lo más rápido posible ese libro. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Han sido muy pacientes. Le queremos dar las gracias por no aventar algo en esa dirección también. Bueno, usted mencionó el hecho del genocidio que ocurrió en Alemania y lo mencionó y dijo que según el materialismo eso de supervivencia es más fuerte. Desde diferentes puntos puede ser visto como bueno o malo. Y yo le quería consultar sobre la ideología cristiana que habla sobre el bien y el mal y cómo se puede seguir esa ideología sin la supervivencia más fuerte, donde uno pueda no causar daño a otras personas y sobrevivir. Sí, perfecto. En el nombre de Jesús... También, porque también yo creo que la supremacía de las especies también es como una supremacía de lo que hablábamos, de lo que usted hablaba del racismo. Sí, y ¿quieres saber cuál es la perspectiva de la Biblia sobre eso? La de la moralidad del bien y el mal. Sí, como les dije, sea que tengas una copia de la Biblia o no, siendo que eres creado a la imagen de Dios, quiere decir que Él hizo que se llama condensación, en cuanto a donde Él se entró en lo que había creado y entró en pacto con su creación. Sea que eres un completo ateo hoy, la Biblia dice que estás en pacto con Dios. Y Él está ante ti en todo momento y tú estás, si no estás en Cristo, si no eres creyente, que estás engañando de ti mismo y que Él está dejando conocer a través de la revelación general, que es la creación. Y nosotros sabemos por eso, internamente, nuestra conciencia entre el bien y el mal. Nadie me tiene que decir que, como yo dije, un ejemplo muy terrible, perdón por eso, de degollar a un bebé en frente de ustedes. Nadie me tiene que decir, no lo tengo que leer, que eso está mal. Creo que estamos seguros que para entretener a la gente eso es malo.
Eso es porque somos creados a la imagen de Dios. Y un animal lo haría otro animal cría, y no es malo, es solamente parte de la naturaleza, de la ley de la selva. Pero quiero traer al tema otra cosa. Y, en el nombre de Cristo, algunas personas en la historia han hecho atrocidades, y hay que reconocer eso. Pero la diferencia son varias, pero voy a mencionar dos. Número uno, nunca se debe juzgar un sistema basado en sus abusos, sino en su fundador. Y Cristo es quien dijo, el que vive por la espada morirá por la espada. Y él no rehusaba dejar a sus discípulos pelear por él, sino él dio su vida por nosotros. Él se dejó entrar en violencia contra sí mismo, él no fue violento. Entonces, si se hace algo con la bandera de Jesús, es como si ahorita yo salgo aquí al pueblo y voy y mato a unas personas y digo, vengo en el nombre de la Universidad Católica. No deben juzgar a esta universidad porque yo lo hice no representando lo que cree esta universidad, lo que enseñan. Sin embargo, el materialismo, el desafío que quería dejar, que realmente pensemos, es debido al naturalismo, ¿por qué debo hacer lo bueno si todo se trata de la supervivencia del más apto? Así que el problema no es y quiero dejar esto especialmente por usted, el materialismo no es el problema. Según yo, el problema es el corazón humano, porque usted, tanto como yo, sabemos que hacemos lo indebido día tras día, y es por eso que la Biblia nos ofrece a ambos un Salvador. ¿Cómo le puedes conseguir, por favor, me hace de su dirección para enviarle ese libro?